Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Gloria al Señor. Abra conmigo su Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Estuvimos, o hemos estado, no estuvimos, pero hemos estado los domingos escuchando la palabra del Señor acerca de una transformación que Él desea hacer en nuestras vidas. Hemos estado escuchando acerca del proceso de esa transformación, ¿verdad? Renovando el entendimiento de nuestra mente, acercándonos cada día más al Señor para que Él nos lleve, ¿verdad?, a esa imagen. La semana pasada estuvimos mirando que Él desea formar, ¿verdad? La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos portar la imagen de su Hijo. Amén. Ese fue el mensaje del domingo pasado, a imagen de su Hijo, que estuvo en Romanos 8. Ahí estuvimos recibiendo la palabra de que el Señor, ¿verdad?, predestinó de antemano. Él estableció que nosotros fuéramos hechos a la imagen de su Hijo. Estuvimos mirando también el libro de Génesis, que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Que llevaran esas cualidades, atributos, ¿verdad?, ese carácter, reflejo de Dios. Y pues bueno, sabemos que el pecado entró y borró esa imagen perfecta de Dios en el hombre. Después vimos que Adán y Eva, ¿verdad?, tuvieron hijos de acuerdo a su propia imagen, a una imagen imperfecta, a una imagen caída que ya no reflejaba bien lo que es la imagen, la semejanza de Dios. Y pues bueno, a través de los años cada día parece que se corrompe y se pierde más esa imagen de Dios en el mundo. Es increíble, ¿verdad?, la maldad que se escucha. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que ahora en Cristo Jesús esa imagen de Dios es restaurada en aquellos que en Él creen y confían. Por eso allí en Efesios 2, versículo 10, Efesios 2, 10 dice así: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, el propósito de Dios para nosotros, la voluntad de Dios es que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y el propósito de ser hechos a la imagen de su Hijo es para que hagamos las obras que Él predestinó que deberíamos de andar en ellas. El día viernes, yo sé que algunos de ustedes no llegaron o quizás no escucharon la enseñanza del día viernes, pero el día viernes estábamos mirando que el Señor Jesucristo, aquel que está en medio de los candeleros de oro, que es la iglesia, Él se pasea en medio de la iglesia y luego Él escribe, ¿verdad?, a las 7 iglesias una carta, un mensaje, unas palabras. Y pues cada una de esas iglesias recibe un reporte de calificación. Un reporte de calificación de parte del Señor Jesucristo, donde Él está evaluando su vida, su conducta, su servicio en este mundo. Y le hacíamos la pregunta, ¿verdad?, a la iglesia, que ¿qué reporte de calificación nos daría el Señor a cada uno de nosotros? ¿Cuál sería ese reporte de calificación? ¿Cuál sería, verdad? ¿Cuáles serían las alabanzas de Dios para nosotros? ¿Cuáles serían los halagos? ¿Y cuáles serían las reprensiones? ¿Qué cosas
digiere el Señor de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo evalúa a su iglesia. Porque los candeleros de oro, que somos la iglesia del Señor, tienen una función. Y esa función es ser luz en medio de las tinieblas. Y por eso es que el Señor está evaluando a su iglesia en el libro de Apocalipsis, y le da la oportunidad de que después de que reciba el reporte y la evaluación, haga cambios. Por eso dice: arrepiéntete, cambia, haz las primeras obras. Está diciendo, ¿verdad?, que debe de haber un análisis de la vida de cada uno de nosotros. Debemos de hacer un propio análisis de cómo estamos viviendo, de cómo estamos sirviendo al Señor, de cómo está nuestro corazón, y después de hacer esa evaluación, hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Porque al final del día no le vamos a dar cuentas a ningún hombre. ¿Alguien dice amén? Usted no me va a dar cuentas a mí. No. Usted le va a dar cuentas al Señor, no a mí. Y Él es el que le pagará a cada hombre. El Señor es el que me está evaluando a mí, y yo le tendré que rendir cuentas a Él. Pero de la misma manera el Señor nos evalúa a cada uno de nosotros. Pero regresemos al versículo 10. Mire cómo dice aquí, hablando: porque somos hechura suya. Amén. Somos hechura suya. El Señor sigue siendo el creador, y Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el que produce, Él es el que hace. Y usted y yo, dice aquí, dice: somos hechura suya. ¿Alguien dice amén? Somos hechura suya. En otras palabras, hermanos, el único que tiene el poder creador para crear algo y hacer algo es Dios. ¿Cuántos de aquí se casaron pensando que iban a cambiar a su esposo? ¿O cuántos se casaron pensando que iban a cambiar a su mujer? ¿Alguien se casó de esa forma? No sé, pero yo lo cambio. Yo la cambio. ¿Y qué ha pasado después de tantos años? Dijo un hermano por allí: lo tienen podrido y arrugado. Ya están allí arrugados y viejos, porque pensaban cambiar a una persona y nunca lo cambiaron. Lo único que hicieron fue amargarse, odiarse y guardarse rencor y amargura el uno al otro. ¿Cuántos padres han querido aquí cambiar a sus hijos? ¿O cuántos hijos han querido cambiar a sus padres? Sí, porque también hay hijos que tienen luchas con los padres. Amén. Sí. Hay hijos que tienen luchas con sus padres, y hay padres que tienen luchas con sus hijos. Y quieren cambiarlos, quieren, ¿verdad? Y está allí luchando y peleando y poniéndole peros y poniéndole obstáculos, queriendo que cambien. Y lo único que termina el padre es amargado, podrido y arrugado. Porque se cansa. Se cansa de esforzarse en querer a fuerzas cambiar a esa persona. Y no puede. No puede. Hasta el día que nos demos cuenta que el único que puede cambiar a la gente es Dios. Es el único. Por eso le decimos a la gente: no, es que tengo un problema. Le decimos: ore. Es que tengo un problema. Enséñele, muéstrele,
ore, interceda. Hasta se enoja uno, ¿verdad? Como, ¿y a poco nomás por orar con esa persona ya va a cambiar? Entonces no. Porque no ora, no intercede, no enseña. Porque se trata de enseñar. La gente, ¿verdad? La gente fue transformada porque el Señor Jesucristo les enseñó la palabra. Llegó el entendimiento y fueron transformados. El apóstol Pablo, ahora siendo un religioso, ¿verdad? Que estaba bien instruido y bien enseñado en su escuela de los judíos, perseguía y mataba a los cristianos. Porque los cristianos hablaban de Dios. Él no quería creer en el Señor Jesucristo. Hasta que el Señor Jesucristo llegó y se le apareció. Y ahí es donde usted y yo debemos estar orando para que el esposo, la esposa, los hijos o los padres tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Él es el único. Dice aquí, porque somos hechura suya. Él es el que nos hace. Hermano, por favor entienda que el Señor es el creador. Y Él es el que nos hace, Él es el que nos llama, Él es el que nos busca y Él es el que nos habla. Y la semana pasada mirábamos que el problema en veces es el hombre, es nuestra carne. Amén. Es nuestra carne. Es nuestra persona, nuestros pensamientos, nuestros deseos, los que en veces empujan a Dios lejos de nuestra vida. Nosotros somos los que no lo queremos oír. Somos los que no queremos obedecer, queremos hacer nuestra voluntad. Y es algo tremendo, mire. Si usted recuerda el principio de la creación del mundo, hablando de que era la hechura de Dios, amén, el mundo. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Y él dijo, sea la luna, el sol y las estrellas, y salieron, le obedecieron. Y él dice, sepárese el agua de la tierra, de lo seco, y se separaron. Y Dios dijo, produzca la tierra plantas, árboles y todo tipo de plantas, y la tierra obedeció y produjo lo que Dios le dijo. Y el agua, el mar, produzca todo tipo de animal. Y produjo todo tipo de animal. Y dijo, sean las bestias, los animales, los aves, todo, y todo produjo. Y luego Dios hace al hombre. Y le dice al hombre, come de todo menos de ese árbol. Y el hombre dice, no. Voy a comer de todo y hasta de ese árbol que dijiste tú que no. Eran perfectos Adán y Eva. En otras palabras, la creación de Dios era perfecta, pero Dios no produjo o no hizo robots. Dios hizo personas de acuerdo a su imagen y su semejanza. Y así como Dios tiene libre albedrío, Dios tiene la voluntad de decidir qué hacer, Dios también le dio al ser humano la voluntad de escoger qué hacer. Y aunque la creación de Dios era perfecta, el hombre decidió no obedecer a Dios. Y ahí es donde le digo que entramos en un problema. Porque somos nosotros hechura de Dios, creación de Dios. Y Dios quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Alguien dice amén?
Ese es el deseo de Dios, lo hemos estado leyendo y escuchando en estas semanas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuántos aquí se la han pasado preguntando? Yo creo, no sé cuántos años llevarán en el Evangelio. ¿Cuántos años lleva? Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Alguien? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Nomás dime, yo lo hago. ¿Alguien ha orado por así? Yo sé que no me va a decir. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito aquí en este mundo? Porque no le encuentro sentido a mi vida. Y la voluntad de Dios es que toda persona que haya venido a Cristo sea hecho de acuerdo a la imagen de su Hijo. Es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que comenzamos nosotros, ¿verdad?, a cargar y a manifestar la imagen del Hijo de Dios, hermano, entonces vamos a hacer las obras que Él hizo. Por eso mire cómo dice ahí: porque somos hechura suya. Amén. Y luego dice: criados en Cristo Jesús. Criados en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros estamos unidos a Jesucristo, allí el Señor comienza a darnos una forma. Comienza a moldear nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter. Comienza a moldear la visión que tenemos de esta vida. El propósito lo comienza a traer a nuestro ser, y ahí es donde nosotros comenzamos a entender por qué dice que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Amén. Aquí en Cristo Jesús es donde somos criados, hechos, dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Criados para buenas obras. ¿Para qué nos crió el Señor? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya las preparó. En otras palabras, Dios dijo: cuando mi hijo vaya al mundo y a la tierra, mi hijo les va a mostrar quién yo soy. Mi hijo les va a hablar las palabras que yo le dé. Porque es lo que dijo Jesús. Yo no he hablado de mi propia cuenta. Todo lo que el Padre me dio que les hablara es lo que yo les hablo. Y luego dijo: yo no hago nada por mi propia cuenta. Todo lo que mi Padre me envió a hacer, eso hago. En otras palabras, el Padre le dijo a Jesús, al Hijo: tú vas a ir al mundo, esto es lo que vas a hablar, esto es lo que vas a hacer. Y aquí está diciendo que ya Dios también dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Padre ya tiene una agenda de cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Amén. Pero pastor, no tengo tiempo. Pero el Señor ya lo preparó de antemano. Pero Señor, pero pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero Dios ya lo preparó de antemano. Y hermanos, déjenme les digo una cosa. Cuando la iglesia, cuando el creyente no está haciendo las obras que Dios preparó,
para que nosotros anduviésemos en ellas, estamos siendo desobedientes. Porque Dios preparó unas obras. ¿Cuántos aquí cuando su papá o su mamá sale de la casa, los dejan en la casa cuando eran jóvenes, su padre le dijo a su madre: hijos, vamos a salir, tenemos que ir a hacer el mandado, a hacer otras cosas? Limpian la casa, trapean, barren, lavan los trastes, echan la ropa sucia, levanten la basura de afuera, limpian las ventanas, yo qué sé. Y el niño o el joven no hace lo que se le envía a hacer, sino lo que hace, agarra el PlayStation. Porque dice: lo que yo quiero hacer es esto. Yo lo que quiero es divertirme, yo lo que quiero es jugar. Es más, yo no tengo tiempo para hacer todo lo que mi padre me pide. Y así es lo que en veces hacemos con Dios. Él ya preparó de antemano unas obras que nosotros deberíamos de hacer. El problema es que muchas de las veces no estamos conectados con el Señor, que no logramos entender que es la única forma que nuestro entendimiento va a ser renovado y nuestra vida va a ser transformada. Es la única forma que va a transformar la vida. ¿Cuántos, y les he hecho la pregunta en las semanas pasadas, cuántos tienen problemas serios en su casa, en su matrimonio, con otra persona, con un hermano de la iglesia, o con la familia allá afuera, o aquí adentro, y no lo han resuelto? Porque esas no son buenas obras, esas son malas obras. Esas son malas obras. Y nos damos cuenta que para que nosotros como hijos de Dios podamos transformar al mundo o llevar una transformación a otra persona, primero necesitamos ser nosotros transformados. Amén. Primero necesitamos nosotros ser transformados antes de poder ayudar a alguien a que experimente una transformación. Una de las cosas que sucedió, que cuando Cristo vino al mundo, los fariseos buscaban matar a Jesús, lo odiaban, porque Jesús era diferente. Jesús no vivía al mismo molde que vivían los fariseos, los religiosos de aquel entonces. Jesús no vivió bajo el mismo molde que ellos vivían. Jesús había sido completamente, podemos decir, transformado por la enseñanza que su Padre le dio. Él llegó al mundo y él dijo: no voy a entrar en el mismo molde de esta religión, voy a vivir de acuerdo a mi Padre. Y cuando Jesús comienza a vivir diferente, el mundo se va tras de él. Ahora, el problema no era la palabra de Dios. El problema era los obreros. Los fariseos tenían la palabra de Dios, conocían la palabra de Dios, pero el problema no era la palabra de Dios, el problema eran los obreros. Por eso el Señor, cuando habla con los fariseos, con los religiosos, les hace la pregunta: ¿que no habéis leído? En otras palabras, el problema no era la palabra. El problema era que ellos no querían vivir de acuerdo a la palabra. Por eso Jesús le dice: ¿que no habéis leído? Y en otra escritura le dice: ¿tampoco habéis leído?
El problema no era la palabra de Dios. El problema era los obreros que conocían la escritura, pero no la obedecían. Miraban a un enfermo, a un enfermo y no querían acercarse a él. Miraban, ¿verdad?, a un pecador y buscaban la forma de sacarle la vuelta. ¿Por qué cree que cuando miraban a Jesús sentado a la mesa con los publicanos y los pecadores, criticaban a Jesús? Lo criticaban. Imagínense, ellos conocían la palabra, y si usted lee el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que la palabra de Dios habla de personas que no eran judías, pero se convertían a Dios. Y ellos no se preocupaban por hablarle a nadie del evangelio, a nadie de la palabra de Dios. Miraban pecadores, miraban que habían los samaritanos y no les ayudaban. Al contrario, los odiaban. Miraban allí, ¿verdad?, gente enferma, a gente en necesidad, a una pecadora y a un pecador. Y lo que ellos querían, cuando los fariseos miraban a un pecador, en vez de ayudarle y enseñarle que dejara el pecado, se alejaban de él. Y por eso Jesucristo los confrontaba mucho, porque Él les llamaba, Él les atacaba y les llamaba sepulcros blanqueados, ¿verdad? Porque por fuera era una apariencia muy bonita, pero por dentro eran huesos de muerto y pudrición. En otras palabras, por dentro traían odio. Por dentro traían coraje, porque imagínense, querían ponerle trampa a Jesús. Querían atrapar a Jesús y después hasta querían matar a Jesús. Andaban buscando a ver a quién le pagaban para que entregara a Jesús. Cuando cuando le traen a Jesús a la mujer adúltera, la que fue pescada en adulterio, no la traían para enseñarle cuál era su pecado. No la traían para enseñarle cuál era la voluntad de Dios. La traían para matarla. Era lo que ellos traían en su corazón. Pero por dentro traían podrición ellos mismos. Por dentro, ¿verdad?, odiaban. Por eso es que a los samaritanos ellos no los querían ver. A Jesús no lo podían ver. Imagínense, me llama la atención que cuando Jesús resucita a Lázaro, imagínense el milagro. Jesús resucita a Lázaro y ellos, en vez de estar contentos por el gran milagro y decir, wow, qué obra, lo que ellos quisieron hacer, dice que querían también darle muerte a Lázaro. ¿Se imaginan la maldad? Y esos eran los que conocían la palabra de Dios. Esos eran los representantes de Dios aquí en la tierra. Eran ellos los que tenían que manifestar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la ayuda de Dios. Ellos tenían que mostrar eso en el mundo. Y en vez de mostrar el amor y la misericordia, la compasión, el ser luz en medio de las tinieblas, esos fariseos, en vez de ser buenos representantes de la imagen de Dios, estaban dando una mala imagen de Dios. Estaban dando una mala imagen de quién era Dios. Y por eso el Señor los confronta. Y les dice, ¿verdad?, que ellos, es más, les dice el Señor, les dice palabras fuertes. Les habla fuertes. Cuando Jesús se los confronta en otra ocasión, ¿verdad?, el Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Son hijos del diablo, porque los deseos del diablo, de su padre, el diablo, quieren hacer. Entonces, cuando miramos eso, hermanos, el Señor les hablaba fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le hablaba tan fuerte a los fariseos, a los sacerdotes, a los que estaban allí? ¿Por qué les hablaba tan fuerte el Señor Jesucristo?
Porque se suponía que aquellos que conocían, entre comillas, a Dios y tenían la palabra de Dios, ellos tenían que reflejar en medio de este mundo la imagen de Dios a este mundo. Tenían que representar a Dios, tenían que mostrar su amor, su misericordia, su perdón y la dirección hacia el Padre, y no lo estaban haciendo. Por eso es que Jesús los atacaba tan fuerte, porque Él decía: no están reflejando a mi Padre, no están reflejando la imagen de mi Padre. Y cuando vemos eso, por eso cuando Jesús viene, Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Por eso Jesús dice: yo te he glorificado aquí en la tierra. Yo te he glorificado, Padre. Yo he sido un reflejo de tu amor. He sido un reflejo de tu perdón. He sido un reflejo de tu misericordia. He sido un reflejo de tu compasión. He sido un reflejo de tu amor. He sido un reflejo de tu santidad. Por eso es que Jesús, cuando viene, hermanos, Él confrontaba tan fuerte a los representantes de Dios. Por eso Él le dice, ¿verdad?, a los fariseos, ¿verdad?, les dice: no entran al cielo, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hay gente que quiere conocer de Dios. Hay gente que quiere asegurar la vida eterna en la presencia de Dios. Imagínense, querían ellos entrar, querían ellos ver a Dios, pero los fariseos, los sacerdotes, aquellos religiosos, no les permitían. Les ponían tantos peros: no te me acerques, eres un vil pecador. Hoy con esas palabrotas, no querían, hacían hasta lo imposible para no tener contacto con un pecador. Llegaba aquella mujer pecadora, ¿verdad?, llorando a los pies de Jesús y derramando sus lágrimas sobre sus pies, y con su pelo enjugaba sus lágrimas. Y en vez de decir ellos: wow, mira esta mujer pecadora, arrepentida, viene delante de Jesús. No. Si Jesús fuera profeta, supiera qué tipo de mujer le toca, ¿verdad? No estaban ellos haciendo su labor, su trabajo, las buenas obras que Dios les había enviado a hacer, no las estaban haciendo. Y ahí es donde le digo que el problema no es la palabra de Dios. El problema en veces somos los obreros. Alguien diga amén. Somos los obreros. Le aseguro que aquí en las escrituras no hay ningún problema con la palabra de Dios. Ningún problema. El problema somos los obreros. Somos los obreros, nosotros, las personas, los creyentes, los que debemos de hacer las buenas obras. Pero como nos alejamos de Jesús, escuchamos que el Señor dice: haz, no hagas, decimos: no me digas, yo sé. De repente algunos se atreven: oye, yo ya tengo 20 años en el evangelio, ¿qué me quiere usted enseñar a mí? Sí, porque a veces hay personas así. Hermano, por favor, usted sabe quién soy yo, sabe lo que he hecho, sabe los títulos, sabe todo. Y el apóstol Pablo decía: todos mis logros, todo lo que yo hice, lo tengo por basura, porque delante de Dios no cuenta nada de eso. Si miramos que dice aquí: porque somos hechura suya, hechura de Dios, criados en Cristo Jesús. Amén.
Creados en Cristo Jesús, hermanos. Nuestra forma, nuestro molde, cómo nosotros vamos a transformar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra persona, nuestra forma de vivir, de conducir, de hablar, de pensar, si no nos acercamos al Señor. Por eso cantábamos ahorita, ¿verdad? Cantábamos: derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Y yo sé que en veces como cristianos pues nos gustan aquellas buenas escrituras. Yo soy un rey y un sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Amén. Nos gustan esas escrituras, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes. Pero no queremos reinar ni queremos ministrar. Porque es lo que hace un rey. Un rey ministra, cuida, gobierna con autoridad. Y el sacerdote ministra. El sacerdote va a Dios, recibe de Dios y le da a los que están a su lado, ya sea a sus hijos, ya sea a compañeros del trabajo, pero le da. Y podemos agarrar muchas más escrituras que nos gustan, que somos embajadores de Cristo. Amén. Embajadores, hermano, amén. Somos embajadores, pero un embajador representa un reino. Representa un reino. Y nosotros tenemos que representar el reino de Dios. Y por eso cuando estamos hablando de esto, ahora estamos hablando, hermanos, de que este mundo, igual que en aquel entonces cuando estaban los fariseos, hay un mundo en necesidad. Hay gente enferma, hay gente que no conoce a Dios, hay gente viviendo en pecado, hay gente viviendo en vicios, hay gente desalentada, hay gente en depresión, queriéndose quitar la vida, hay gente que va camino al infierno. Hermano, hay gente que no ha podido dejar el pecado, que no sabe lo que es el pecado. Y usted y yo tenemos la solución. Usted y yo. Y por eso dice que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras. Buenas obras. Ahora note por favor las obras que dice esas buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Las obras que Dios crió. Dios dijo: esto es lo que mis hijos van a hacer. Esto es lo que van a hacer los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien está aquí en Cristo Jesús? Amén. Una tercera parte está en Cristo Jesús. Los otros no saben. No sé si estoy en Cristo. Y si digo amén, me comprometo a hacer las obras que Él preparó. Y nos damos cuenta que dice que Él las preparó. Dios las preparó. Dios las preparó. Hermano, déjeme le digo, yo no puedo preparar ninguna obras para que usted haga. Yo no puedo. Solamente Dios. Dios dijo: esto es lo que van a hacer mis hijos. El Señor Jesucristo nos dio, hay unas pequeñas obras que hiciéramos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo: por tanto, ir por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he hablado. Algo pequeñito allí que hacer. Pero también nos habla, vaya conmigo rápidamente a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Juan 14,
versículo 12. Versículo 12. ¿Ya lo tiene por ahí? Mire lo que dice aquí. De cierto os digo, el que en mí cree. ¿Alguien cree en Jesús? Y el Señor está diciendo, de cierto, en otras palabras está diciendo, sin duda alguna os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Alguien que cree en Jesús todavía? El que cree en Jesús hará las mismas obras que él hizo. Las mismas obras. Mire cómo dice, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahora no solamente si cree en Jesús, ahora mi pregunta es, ¿ama a Jesús? ¿Ama a Jesús? El que ama a Jesús, esta es la respuesta y la reacción, va a guardar su palabra. El que ama a Jesús lo muestra obedeciendo su palabra. Es la única señal. El que ama a Jesús pone por obra su palabra. El que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará. Y luego dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, déjame les digo que cuando una persona está en Cristo Jesús, cuando una persona está unida a Jesús, ¿verdad? Comienza a ser uno con Jesús. Y cuando uno está unido a Jesús y cuando uno es uno con Jesús, va a hacer las obras que Él hizo. Por eso dice la palabra, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y la persona que se une a Jesús se hace uno con Jesús. Y las obras que él hizo, uno mismo las hace. Entonces comienza la persona a testificar de Cristo, a hablar de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque esa palabra que Jesucristo trajo a ese mundo, ahora esa palabra está dentro del creyente. Y a donde quiera que va el creyente, va llevando la semilla de las buenas nuevas. Amén. A donde quiera que usted va a hablar de Jesucristo. Usted va a hablar del perdón y de la vida eterna, porque es uno con Cristo. Aquí no va a hablar de Cristo y allá afuera va a estar hablando de otras cosas perversas o corrompidas, sino que donde quiera que andemos, vamos a hablar de Cristo. Y donde quiera que andemos, vamos a actuar como Cristo, porque somos hechura suya, hechura de Dios, criados en Cristo Jesús. En otras palabras, ahí Él nos está formando. Y amado hermano, allí entonces la imagen que el cristiano carga es una imagen superior a la que se ve en el mundo. Alguien diga amén. Amén. Aunque unos no la pescaron. Déjeme se la repito. El que es uno con Jesús, el que está siendo criado en Jesús, ahora va a aportar una imagen superior a la imagen que trae el mundo. Porque la imagen del mundo es una imagen podrida, corrompida y perversa. Alguien diga amén. Oiga hermano, yo no sé si usted de repente se ha juntado por ahí con gente que de tiro no tiene ningún temor de Dios. ¿Se ha juntado por allí? No le sangran los oídos nomás porque no pueden sangrar oír las palabrotas y las cosas que dicen.
Y se queda uno como, ¿what? ¿Qué cosas está haciendo? Oiga, se queda uno espantado con el mundo, amén. Cómo viven en perversión. Los hombres, ¿verdad?, engañando a sus esposas, las esposas engañando a sus esposos, los hijos en drogas, todos en drogas, hablando groserías, maldiciones. Y escucha uno la música, los videos. ¿Alguien ha escuchado música del mundo? Ay, puros santos, gloria al Señor. No es aquí. ¿Alguien ha visto videos? Puros santos, gloria al Señor. No son ustedes, me equivoqué. Pero usted no me deja mentir que en el momento que usted abre su teléfono, se va al YouTube, se va a donde quiera, cualquier aplicación, TikTok, hermano, se queda usted espantado. Usted dice, qué cochinos, qué perversos, qué corrompidos. ¿Y sabe cuál es el problema, hermano? El peor problema, que nuestros hijos ahí están. Ese es el peor daño. Nomás va y cheque ahí el teléfono, cuánto tiempo pasan, porque ahí le dice cuánto tiempo pasan en el teléfono. 10 horas al día, yo no sé, más, yo creo. Y me pregunta cuánto tiempo pasan a la semana en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasan a la semana en la palabra de Dios? En esos pequeños videos se escuchan más música mundana que música que va a edificar su alma. Y ese es un problema. ¿Sabe por qué es un problema, hermano? Porque esa es la imagen del mundo. Ese es el reflejo del mundo. Yo no necesito que usted me diga que no ora. Yo ya lo sé. Yo no necesito que me diga que no lee la palabra. Yo ya lo sé. Esa es la imagen del mundo. Esa es la imagen del mundo. Pero la imagen de un hijo de Dios, uno que está unido a Cristo, es una imagen superior. Superior en entendimiento, superior, en otras palabras, en su forma de pensar, superior en su forma de hablar, superior en su forma de actuar. Es una imagen superior a la del mundo. Por eso cuando Jesús llegó al mundo, cuando Él entró, hermano, los fariseos chocaban con Jesús, porque ellos no eran aquellos que reflejaban y representaban la imagen de Dios. Cuando Jesús llega, Él es la misma imagen del Dios invisible. Y chocan con Jesús. La imagen de Jesús era superior a la imagen que estaban representando los fariseos, aquellos hombres religiosos. Y amado hermano, nuestra imagen, la imagen, cuando hablo de imagen estoy hablando de cómo vivimos. Es más, mire allí rápidamente donde estábamos leyendo aquí en Juan 14:12. Dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y lo primero que piensan algunos cristianos: si Jesús resucitó muertos, yo también voy a resucitar muertos. Si Jesús le convirtió los 5 panes y los 3 pecillos y alimentó a 5,000, yo también. Si levantó a los cojos, yo levanto. Si le dio vista a los ciegos, yo también le voy a dar vista a los ciegos. ¿Sabe? Pero ¿sabe por qué la mayoría de los cristianos piensan así? Porque quieren darse el paquete y quieren que sean reconocidos por esas obras y no por las obras de las cuales Jesús estaba hablando. ¿Alguien sabe de qué obras estaba hablando Jesús allí? ¿Quiere verlo? Juan 14:12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él estaba hablando de unas obras específicamente, y por algo llegó allí. Regrésese para atrás. Si usted comienza a leer, y si usted comienza a leer desde el capítulo 13, Jesús lava los pies de los discípulos. What? Dice Jesús: yo lavé los pies de mis discípulos. Yo vine a servir. Yo no vine a ser servido. Y Jesús dice: las obras que yo hice, aquellos que creen en mí también las harán. En otras palabras, pongámonos a servir. A eso se refiere, hermanos. A eso se refiere. Mire, quizás no hay todo el tiempo, pero ¿sabe usted por qué Jesús hizo tantos milagros? ¿Alguien ha leído por ahí? ¿Alguien ha leído por qué Jesús levantó a los muertos? ¿Por qué alimentó a estas personas? ¿Por qué el mar y el viento se detuvieron? ¿Por qué Él dio vista? ¿Por qué levantó a los cojos? ¿Por qué hizo todos estos milagros? Dice Juan que Jesús hizo todas esas obras, todos esos milagros, para que viendo creáis que Él es el Hijo de Dios. Para que crean. Él lo demostró con poder, y Él dijo: no tengan duda de quién yo soy. Por eso Él lo hizo. Y usted y yo no tenemos nada que demostrarle a este mundo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es demostrarle a Dios que somos sus hijos, que estamos en Él, que le amamos, y hacer las obras que Él nos ha enviado a hacer. Esas son las obras que Él nos ha enviado a hacer, hermanos. Él nos ha enviado a nosotros a amar, a perdonar. Y sí, si hay gente endemoniada, dice que a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. También. Ay, hermano, por ahí está un endemoniado. Pues vaya y ore por él. Reprenda al diablo y échalo fuera. El Señor hermano, nos ha dejado aquí con un propósito: de que nosotros seamos la imagen de su Hijo. Que nosotros seamos esa imagen. Hermano, este mundo está completamente perdido. No conoce, hermano, no conoce al Señor Jesucristo. No conocen, ya ni de su pie izquierdo a su pie derecho lo pueden distinguir. Ya no saben la diferencia. Y usted y yo, el Señor nos ha llamado, hermano, nos ha llamado a su presencia, nos ha llamado a que vengamos y seamos uno con Él. Uno con Él. Que nos podamos unir a Él. Y cuando nos unimos a Él, somos uno con Él. Y hermano, entonces Él comienza a hacer en nosotros lo que necesitamos ser. De repente nuestra mente cambia. Nuestros deseos, nuestras intenciones, la visión de la vida, el propósito por el cual estamos aquí. Hermano, cómo debemos de amar, cómo debemos de perdonar. Hermano, ahí es donde el Señor moldea su imagen en nosotros. Y qué precioso es lograr entender la imagen de Dios. Porque alguien nos hace un mal y lo que queremos que hacer es apedrearle y crucificarle. Y a Jesús le dieron bofetadas, le escupieron, lo azotaron, le crucificaron. Y ahí sangrando en esa cruz, todavía pudo decir: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que el Padre está esperando que nosotros reflejemos. El mundo reacciona. Alguien les hace un mal, les ofende. ¿Qué hace el mundo? Bloquéalo.
ya no es mi amigo, es mi enemigo. Ya no le hables, ya no le saludes. Eso es lo que hace el mundo, esa es la imagen del mundo. Esa no es la imagen del Hijo de Dios. No podemos nosotros, amados hermanos, estar diciendo que estamos en Cristo Jesús y no portar su imagen. Es una contradicción. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta por qué Jesucristo llega. Vaya por favor y busque la enseñanza del viernes. Por qué Jesucristo llega y hace una evaluación de su iglesia. La está evaluando. Y Él dice: tienes unas cuantas cosas buenas, pero en estas cosas tienes que arrepentirte. ¿Por qué? Porque el candelero de oro, la iglesia, hermano, tiene que ser luz. Dios es luz. Y nosotros tenemos que reflejarlo a Él, tenemos que representarlo a Él, tenemos que poner nosotros a un lado. Hermano, usted y yo no somos nada, no somos nadie. Y cuando nosotros permitimos que el Señor venga y tome control de nuestra vida, decimos: Padre mío, ven, cámbiame, estoy cansado de vivir esta vida a mi manera, a mi manera, de dar una imagen. Decía un hermano, nos decía, y nos dio risa, ¿verdad? Porque era para reírnos. Dice: yo le hablo a algunas personas en el trabajo y se comienzan a burlar de mí, me atacan. Y yo les digo: pero es que el Señor puede cambiar tu vida. Dice: me atacan y me dicen: ¿y por qué no te ha cambiado a ti? Antes de querer transformar a este mundo, necesitamos dejar que el Señor nos transforme a nosotros y creer que esa transformación que el Señor hace la puede hacer en ellos también. Porque, amados hermanos, los que han experimentado una transformación tienen que creer que el Señor ha hecho esa transformación. Porque si usted no cree que el Señor ha hecho algo en usted, usted no va a creer que el Señor puede hacer algo en ellos. Pero si usted cree que el Señor ha hecho y usted sabe lo que el Señor ha hecho, si usted sabe y usted cree la transformación que Él ha hecho, usted lo va a compartir con los demás. Usted le va a decir: ¿cómo que Dios no te cambia cuando Dios me cambió a mí? ¿Cómo que no? Si yo era un drogadicto, era un vicioso, era un ladrón, un mentiroso, y usted puede testificar de todo lo que Dios ha hecho con usted. Y cuando usted, amado hermano, cree la transformación que usted ha vivido por causa del Señor, usted lo va a ir a compartir. Y entonces este mundo será transformado. Porque entonces seremos uno con Jesús. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo. Y le quiero pedir que por favor cierre sus ojos allí donde está. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Mire, amado hermano, Jesucristo dijo unas palabras, escuche. Él dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de Jesús, no va a cambiar nuestra actuación delante de la gente, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento, nuestras malas obras, malas palabras, malas acciones. Eso no va a suceder. Si estamos alejados de Cristo, si nos hemos alejado de Él, no vamos a disfrutar y experimentar la transformación, las cosas que Dios hace
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Él hace esas obras. En otras palabras, para que una persona sea transformada y sea hecha la imagen del Hijo de Dios, tiene que estar en Cristo Jesús, tiene que estar sometido y rendido a la voluntad de Él. Y allí es donde llega una imagen a nuestra vida, una imagen superior a la que encontramos en el mundo, una imagen superior a lo que quizás aún encontramos dentro de muchos templos. Porque hay muchos templos llenos de cristianos que no portan, no cargan la imagen del Hijo de Dios. Siguen cargando la misma imagen del mundo. Siguen viviendo, hablando, actuando, obrando como el mundo. Esa es la imagen que el Señor Jesucristo vino a borrar. Él trae una imagen superior a nuestra vida, donde Él pone un corazón para servir, un corazón que lo único que desea es hacer la voluntad de su Padre, donde la persona comienza a ser transformada en el trato con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con otras personas. Comienza a tratarlos diferente. Su conducta, su tacto es diferente, porque ahora es uno con Jesús. Uno con Jesús. Y a donde quiera que vaya es lo que va a manifestar la imagen del Hijo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, iglesia. Esta es la voluntad de Dios para nosotros, los que han creído en Cristo Jesús, donde Él cambia toda nuestra vida, nuestro entendimiento y nuestra espiritualidad. Él la transforma. No portaremos la imagen de personas religiosas que solamente viven por requisitos, por reglas y leyes, sino que portaremos la imagen del Hijo de Dios, que manifestó la misericordia, el amor, el perdón, el hacer siempre buenas obras. Él no permitió que el mal que este mundo le dio le afectara en su vida. Él continuó haciendo el bien. Y tú no te canses de hacer el bien. No permitas que este mundo plasme su imagen en ti. Deja que la imagen del Hijo de Dios se manifieste en tu vida. Anhelamos un cambio, una transformación. Y yo te pido en esta hora que vengamos todos juntos a este altar. Todos podemos mejorar. Todos necesitamos ser transformados. Todos necesitamos cambiar ciertas áreas de nuestra vida. Todos necesitamos dejar de atacar, dejar de criticar, dejar de pelear, dejar de no perdonar. Él quiere que tú seas un portador de su imagen. Él quiere que tú portes la imagen de su Hijo, que tú tengas el mismo carácter del Hijo de Dios, el mismo amor, la misma misericordia.
porque hay un solo Espíritu y un solo Dios. Haz mi carácter más como el tuyo. Pídeselo. Yo quiero ser Ríndete en este día. Jesús. Ríndete. Haz mi carácter Ríndete al Señor. más como el tuyo. Dile: Señor, ya no quiero ser un reflejo de este mundo. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no Ya no quiero cargar una imagen errada. que yo quiero demostrar tu amor. Ya no quiero portar la imagen de este mundo caído. Hazme hacer tu voz Quiero mostrar, Señor. y morir a mi viejo Quiero mostrar quién tú eres. carácter más como el tuyo. Yo quiero Hazme, Señor, tú eres el Creador. Tú eres el Creador. Ríndete, iglesia, ríndete. y yo quiero demostrar tu amor. Ríndete. Ríndete a la voluntad de Dios. Hacer tu voluntad. Dile: hazme. Morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Padre, en el nombre de Jesús, transforma, Señor. Transforma, Señor, el entendimiento. Transforma nuestra espiritualidad, Señor. Queremos ser completamente distintos. Queremos ser completamente diferentes a este mundo. Pero aún, Señor, queremos ser completamente distintos a la imagen caída y alejada de ti. Yo quiero demostrar Queremos ser en cada instante. conforme a la imagen de tu Hijo, Hazme hacer tu voluntad. conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Queremos manifestar esa imagen a los que nos rodean, en el trabajo, en la casa, por las calles. Yo quiero demostrar Queremos manifestar cada instante. esa imagen tuya, Señor. Hazme hacer tu Transforma nuestras vidas. Transforma, Señor. Solamente Él cambia y transforma nuestras vidas. Él es el que nos hace de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Es Él el que nos moldea. Es Él el que nos transforma. Pero mantente ahí a sus pies. Mantente a sus pies. Porque delante de sus pies Él te transforma. Tú te unes a Él y vienes a ser uno con Él. Él es el que transforma las vidas. Él es el que transforma